Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Pizarra Bizantina y hoy os traigo el presente libro de Peter Connelly, La guerra en Grecia y Roma. A través de sus fantásticas ilustraciones y sus magníficos textos somos testigos de cómo se desarrollaron las dos grandes máquinas militares del mundo antiguo, la falange macedónica y la legión romana. Lo primero que llama la atención de la guerra en Grecia y Roma es que estamos ante un libro de gran formato, de un volumen muy grande y muy pesado. Luego veremos más adelante que pesa de hecho casi 2 kilos. Y lo segundo que llama la atención es que está fabulosamente bien ilustrado, puesto como se ve en la propia portada del libro. Aquí tenéis a lo que son 2 legionarios y a un hoplita griego. El propio Peter Connelly rayó a gran altura, no solamente como arqueólogo e historiador, sino también como ilustrador, y así no lo puedo enseñar por derechos de autor, pero que sepáis que en las páginas del volumen hay una barbaridad de ilustraciones que reproducen minuciosamente cuál fue la panoplia de los soldados del mundo antiguo, además, hasta lo enfermizo, puesto que llega a ser tal el grado de detalle que Peter Connelly reproduce cómo eran los diferentes remaches que conformaban tal o cual parte de la pieza de la armadura, por ejemplo, y también tiene un gran apartado fotográfico, puesto que son innumerables las fotografías que nos muestran cómo están en la actualidad los campos de batalla del mundo antiguo. La guerra en Grecia y Roma de Peter Connelly está dividida en 2 partes, una dedicada a los griegos, más pequeña, que abarca todo lo que son las polis griegas, el imperio desaforado de Alejandro Magno y los reinos helenísticos de sus diadocos sucesores, y otro mucho más grande dedicado a Roma, desde su propia fundación hasta que cae en el 476 el imperio romano de Occidente. El periodo griego se inicia con el estudio de la civilización minoica, civilización bastante floreciente que colapsó en torno al 1200 a.C. y que sumió aquella parte del mundo en la oscuridad, hasta que vuelve a resurgir la civilización con las polis griegas. Las polis griegas eran un conjunto de ciudades-estados, generalmente belicosísimos entre sí, que estuvieron durante siglos peleando las unas contra las otras. Hubo 3 ciudades-estados que lograron alzarse con la primacía durante cortos periodos de tiempo, y estas fueron Atenas, Esparta y Tebas. Atenas fue la primera de las polis griegas en alzarse con el dominio de toda Grecia. El poder de Atenas residía en la agua, era una talasocracia, por lo cual se calcula que su flota era muy superior a la de las demás. De hecho, se cree que la flota ateniense era mayor que el resto de las flotas de las demás polis griegas en su conjunto. Atenas pasó por numerosas formas de gobernación, ¿no? Al principio fue una monarquía, posteriormente fue regido por una aristocracia, después fue una dictadura con un tirano al frente, y tuvo un último periodo en el que fue famosa por tener un sistema democrático, y fue precisamente en este sistema democrático y con Pericles al frente en el que alcanzó el cenit de su gloria. Y hubo un imperio ateniense hasta que a finales del siglo V a.C. Atenas fue vencida en la guerra del Peloponeso. Es curioso comprobar que las polis griegas estuvieron enfrentadas toda su historia hasta la definitiva y total anexión al imperio romano, en el que por la propia tónica de este imperio pasaron a ser irrelevantes, y estas polis griegas solo se unieron con ocasión de la invasión persa, de la Persia aqueménida, cuando un imperio asiático, el persa, mucho más poderoso que ella, amenazó con engullirla y colonizarla, y una vez que los persas fueron expulsados de tierras griegas, pues la verdad es que volvieron a la andanza y volvieron a enfrentarse entre sí. Las 2 siguientes polis griegas en alzarse con el dominio de toda Grecia fueron por un lado Esparta y por otro Tebas. La sociedad espartana es muy curiosa, puesto que es una sociedad dividida en castas en la que absolutamente todo está enfocado hacia el ámbito militar, y la verdad es que estas 2 polis griegas pues lograron su dominio sobre toda Grecia, pero fue un dominio bastante fugaz, especialmente el tebano. Andando el tiempo llegamos hasta el reinado de Filipo II de Macedonia. Este Filipo II se formó con el general tebano Epaminondas, que era el mejor general de su época, y tuvo como mayor logro en la vida hacer que un territorio bastante marginal para los propios griegos, como era el reino de Macedonia, que tenía la catalogación en aquel momento de más bárbaro, más tracio que griego, hacer que Macedonia se alzara con el dominio de toda Grecia. Filipo II a su vez posibilitó que su hijo Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se convirtiera en el mito militar por excelencia de la historia de la humanidad, puesto que le legó un reino bastante poderoso y un ejército formidable. El fabuloso imperio de Alejandro Magno, que abarcaba desde Grecia hasta la India, se logró merced a esa poderosísima maquinaria militar conocida como la falange macedónica. La falange macedónica eran esas murallas humanas totalmente revestidas de bronce, en las que el infante u hoplita portaba una lanza muy larga llamada sarisa, y esta formación militar fue la reina de los campos de batalla durante generaciones. El fin de la falange macedónica vino en la batalla de Pydna, en el que la eficaz, aunque muy rígida falange macedónica se enfrenta a las maleables legiones de Roma y son totalmente destruidas por ellas.
Ya hemos llegado a la segunda parte en la que Peter Connelly pasa a narrar todo lo que tiene que ver con Roma. Vemos como Roma en el 500 a.C. pasa a controlar todo lo que es la península itálica, siendo este el primer territorio en Europa con gozar de un poder unificado, de una frontera estable. Del mismo modo que para las polis griegas su gran prueba de fuego fueron las invasiones persas, Roma tiene una gran prueba de fuego en la República de Cartago. Roma necesita un siglo y algo, y especialmente 3 guerras salvajes y bastante duras, especialmente las 2 primeras, para dominar el poder de Cartago y hacerse así con todo lo que es el Mediterráneo occidental. En la primera guerra de Roma contra Cartago, la primera guerra púnica, que probablemente sea la más desconocida de las 3 y probablemente sea la más interesante, vemos como una recién llegada, un poder bisoño como el de Roma se enfrenta a una consolidada república de mercaderes, ¿no? Que cuenta con la mejor flota del Mediterráneo y que tiene el músculo económico y o financiero suficiente como para levantar grandísimos ejércitos de mercenarios. Y aún así, contra todo pronóstico, a base de sacrificios ingentes, Roma logra hacerse con el poder en esta primera contienda con Cartago. Roma necesitaría 2 guerras más para destruir la República de Cartago. En la segunda de ellas, probablemente la más famosa, Aníbal llega a poner a la República de Roma prácticamente de rodillas, la llega casi a extinguir, y al final, merced a sucesivos esfuerzos supremos, Roma, Escipión el africano, vence in extremis en la batalla de Zama a Aníbal. En la última de las guerras púnicas, lo único que resta a Roma es acabar con la llama de la civilización fenicia, la civilización cartaginense, y esto lo consigue merced a un pavoroso sitio y a la toma al asalto de su ciudad y a la total y absoluta destrucción de esta civilización. La República Romana, que sale de las guerras púnicas, es un estado opresor que domina el Mediterráneo occidental y pasa a poner su foco de atención en el Mediterráneo oriental. Esta República Romana pasa a aglutinar, a fagocitar uno a uno todos los reinos helenísticos, que recordemos son aquellos que gobiernan los sucesores de los generales de Alejandro Magno. Para lograr todos estos éxitos en el campo de batalla, Roma cuenta con la Legión. La Legión es una agrupación militar que a lo largo de los siglos va cambiando mucho, puesto que poco tiene que ver la legión de la República con, por ejemplo, lo que había, ¿no? Las tropas, que ya ni siquiera eran legiones, del Bajo Imperio. Al principio de la República vemos como solo pueden ser legionarios aquellos propietarios, aquellos poseedores de tierra, y hay que recordar que en todo el mundo antiguo la riqueza está única y exclusivamente atada a lo que produzca la tierra. Luego vemos como con el general Mario se amplía el ámbito de enrolamiento de la gente que podía enrolarse en las legiones, que podía alistarse en ellas, y a partir de Mario todos aquellos que sean hombres libres pueden ser legionarios. También hay que decir que en momentos de crisis extrema, ¿no? Que el imperio, la república hace aguas por todos los lados, como por ejemplo la invasión de Italia por Aníbal o la gran revuelta de esclavos de Espartaco, Roma levantó legiones que estaban conformadas en exclusiva por esclavos o por gladiadores. Los romanos, que eran un pueblo pragmático y ecléctico, adoptaron gran parte de las innovaciones de sus enemigos. Así, durante siglos vemos como los legionarios romanos portaban una espada que era corta, era ancha y era de doble filo, que se llamó gladio y que tenía un origen hispánico. También hay que decir que en época de Octavio Augusto la República de Roma pasa a convertirse en un imperio y que el momento de mayor apogeo de este imperio tuvo lugar en el reinado del también hispano Adriano. Con la decadencia del imperio, la legión romana empezó a incardinar cada vez más elementos bárbaros dentro de ella. Esto fue así hasta que en el reinado de Constantino I, Constantino el Grande, realmente aquel cuerpo unitario que fueron las legiones pasaron a dividirse en 3 tipos de tropas. Por un lado estaban los limitanei, que eran los soldados apostados en las grandes fronteras que tenía el imperio, que recordemos que en Occidente eran el muro de Adriano, el Rin y el Danubio contra los bárbaros, y en Oriente estaba Mesopotamia contra la Persia sasánida. Luego estaban los comitatenses, que eran las tropas móviles, que se desplazaban rápidamente allí donde los bárbaros habían irrumpido en el territorio imperial. Y por último estaban los presentales. Los presentales eran aquellos que estaban, como su propio nombre indica, en presencia del emperador. Recordamos que no había un imperio romano sino 2, es decir, por tanto había presentalis tanto en la capital de Occidente, que era Rávena y no Roma, y en la capital de Oriente, que era Constantinopla. Respecto a la guerra en el mar y a la poliorcética, según Peter Connelly, Roma siempre fue rebufo de los griegos. Por ejemplo, la marina de guerra romana siempre estuvo capitaneada y marinada por soldados griegos, y las naves provenían de los antiguos estados helenísticos del Oriente. Y a la hora de tomar ciudades o fortificarlas, pues los mayores avances científicos se lograron en el periodo griego, especialmente en su última etapa, en el periodo helenístico, destacando a los romanos tan solo por su tenacidad a la hora de tomar ciudades en la técnica conocida de la bicircunvalatio.
La guerra en Grecia y Roma está editado por Ediciones Despertaferro, siendo su primera edición la reseñada de junio de 2016. Es una edición para mí sobresaliente, cuenta con tapa dura, con sobrecubierta, tiene un papel de muy buena calidad, tiene un montón de reproducciones, tanto fotográficas como dibujadas por el propio autor, de todo lo que es la panoplia de los soldados del mundo antiguo. Cuenta con un total de 355 páginas, es una edición que tiene un malísimo comportamiento en mano, es su única tacha de hecho, puesto que pesa mucho, como ya he dicho antes, pesa casi 2 kilos, pesa en concreto 1.733 gramos y puede ser encontrada en comercio a un precio de 39,95. El escritor de La guerra en Grecia y Roma fue Peter Connelly, que fue un arqueólogo, historiador e ilustrador británico. Su campo de actuación fue la tecnología militar en el mundo antiguo y destacó por tener obras de absoluta referencia como la hoy reseñada y otras como las legiones romanas, Aníbal y los enemigos de Roma, los ejércitos griegos. Bueno, ya y a modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho La guerra en Grecia y Roma de Peter Connelly y se lo recomiendo a todo el mundo, en especial a aquellos que quieran saber cómo se conquista un reino desde Grecia hasta la India o cómo se anexiona y se mantiene en el tiempo muchos siglos un imperio que abarca desde el muro de Adriano en Britania hasta Mesopotamia. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña de La guerra en Grecia y Roma de Peter Connelly. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamelo en comentarios, dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima reseña. Vale.